Buenas tardes, días, noches, según la hora en que me estés escuchando. Bueno, hemos concluido con el segundo año de cursada del pendejo de este gran líder político, pero para poder pasar a explicar las cosas que me interesen del tercer año de cursada en este colegio del pendejo, voy a tener que irme muchos años antes a contar un poco la historia de el profesor preferido del pendejo, una persona que ha influido mucho en su vida y que quedará por el resto de la existencia de todos de quienes conozcamos esta historia del gran líder político en nuestros corazones y en nuestra memoria. Bueno, esta es la historia, el mote que le voy a poner, la etiqueta que le voy a poner a esta persona será el portador o el portante, no sé cómo se dice en realidad, si portante o portador, le diré una de esas dos maneras. Ya van a ver por qué. Esta persona, ¿cómo decirlo? Sin usar palabras brutas. A esta persona le han transmitido una infección de niño. El padre del portante trabajaba en el ministerio. Era un político que tenía una agenda muy anti-portantes, vamos a decirlo de esa manera. Tenía una agenda muy antiportantes y luchó por la quita o algo así, más o menos era según lo que recuerdo, como que había luchado o quería presentar en el ministerio proyectos que tengan que ver con la quita de derechos o con el poco reconocimiento de personas portantes, porque bueno, decía que eran peligrosas, que no deberían mezclarse con el resto de la sociedad sana, etc. Entonces, un portante en ese momento muy peligroso que infectaba, que transmitía la infección a niñes, sobre todo, sus víctimas preferidas eran niñes, se quiso vengar de este tipo que tenía una agenda antiportante y que quería quitarle derechos y restringirle la vida y hacerle una vida de peor calidad a estas personas portantes. Se metió un día a la noche en la casa de este señor y atacó al niño, transformándolo en un niño portante. Voy a ser un poco más explícito. El paralelismo que estoy haciendo con esto es del HIV. Que, dicho sea de paso, voy a hacer un poquitito de ESI, de lo poca ESI que sé, y voy a contarles que ya no se dice es portador o portante de HIV, sino que convive con el virus de HIV. Porque portante da una alusión a que es como que porta un arma peligrosa, y no es así, y es estigmatizante y ofensiva para la gente. Y también, otra cosa más, tengo entendido que ya no se dice tampoco que se contagia, sino que se transmite. Esa infección se transmite. Decir que se contagia, no me acuerdo por qué, era erróneo. Pero bueno, para más información búsquenlo. Nada, les tiré esos tips y continúo este paralelismo que estoy haciendo con el portante, ¿verdad? Entonces, recapitulando, para vengarse del padre, que era un político antiportantes, que quería quitarle derechos a los portantes de ese momento, en esa época, un portante peligroso, malévolo y vengativo se metió a la noche en el cuarto del hijo de este político y le transmitió esa infección. Estamos hablando de antes de los 90, así que imagínense el contexto, un contexto en donde había mucha más discriminación de la que hay hoy en día, imagínense antes de los 90, y se le vino el mundo abajo al niño portante, porque era una enfermedad, era un rechazo absoluto, nadie lo quería en ningún lado, etc. Y llegó la edad
en la que este niño iba a entrar a este colegio pupilo. A este colegio pupilo que estoy hablando se entra a los 11 años y se egresa a los 18, 17, 18 más o menos. Pero le iban a denegar el acceso a la educación por ser un niño portante. Quiero pasar a explicar un poquito más de qué se trataba esta infección que adquirió este niño cuando hablo de niño portante. En determinados momentos del mes, la infección se le hace presente de una manera que lo vuelve a quien conviva con esa infección, la vuelve peligrosa, por decirlo de alguna manera. La vuelve peligrosa y es un riesgo para los demás. Gracias a las investigaciones y a la ciencia, con los años se ha desarrollado no una cura, pero sí maneras de dosificar esos momentos de violencia y de riesgo para los demás y de peligro de estas personas portantes, a tal punto de que estas personas portantes ya en los 90s podían convivir en paz y amor con el resto de gente no portante. Pero en ese momento no era así, no existía esos avances que permitieron que eso sucediera. Entonces, bueno, no se le iba a permitir el acceso a la educación a este niño portante, pero hubo un profesor que en los 90s no era más profesor, sino que era el director de esta escuela, al que yo llamo el maestro, el que ya dije varias veces que era muy poderoso, un líder político muy positivo, muy influyente, que luchaba mucho por los derechos y libertades de toda clase de minorías discriminadas. Bueno, una de las minorías discriminadas que defendía era los portantes. A tal punto que cuando era profesor, cuando el maestro del que estoy hablando era profesor, en el momento en el que el niño portante se le denegó el acceso, insistió en que pueda entrar como pupilo a este colegio y se las ingenió para que este niño esté alejada de la gente en el momento en el que esa infección le agarre como su pico mayor. Generó una serie de estrategias y de cosas, de dispositivos que lograron, bueno, el director de ese momento accedió, y gracias a este maestro, que en ese momento era profesor, pudo acceder a una educación gratuita y de calidad, porque si hay algo que no dije es que esta escuela pupila era pública y era gratuita. Bueno, entonces, más allá de que haya hecho cosas y le haya abrido un camino inmenso a este niño portante para poder ser uno más, para que haya equidad entre portantes y no portantes, este niño aún padecía esa infección, se lo notaba más débil, diferente, muy introvertido, muy retraído y muy temeroso y con pocos amigos, porque como es el mundo y siempre ha sido, siempre que tenés algo que te distingue de la normalidad, por lo general vas a ser motivo de burla, vas a ser ostracized, vas a ser más exiliado, más ninguneado, te privarán de derechos, etc. Entonces este niño ya a los 11 años tenía eso metido en la cabeza y se comportaba de una manera más retraída, bueno, etc. Tuvo la suerte de encontrarse con unos amiguitos. Esto, por supuesto, hablando de closets, porque vamos a hablar de muchos closets a lo largo de toda esta historia de la biografía de este líder político. Hay mucho closet metido en esta historia, muchas minorías, mucha discriminación, muchas jerarquías de distintos lados y de distintas burbujas, y hegemonía de disidencia, y disidencia dentro de la disidencia, y la disidencia dentro de la hegemonía, y así, porque el mundo es una cosa muy compleja y un entramado de distintos ejes y de distintas... Entonces, repito, ¿por qué digo esto? Porque este niño estaba dentro del closet de la aportación de esa infección, digamos. Nadie sabía en la escuela que este niño tenía esa infección. Se lo ocultaba muy bien, pero todos sabían que algo raro tenía este niño.
Los amiguitos que se hizo eran muy inteligentes, 2 de los 3 amigos que se hizo eran muy inteligentes y pudieron descubrir ciertos patrones que les daba la suma, digamos, de ciertos patrones que tenía y que en un momento de repente desaparecía de la escuela, en los momentos en donde la infección actuaba en su mayor salvajedad. Estoy inventando palabras. Y bueno, consiguieron las cosas y dijeron, este niño es un niño portante. Ajá. Entonces, a diferencia de lo que el niño hubiera pensado que pasaría, por suerte, gente abierta de mente, gente inclusiva, gente amorosa, gente empática, en vez de echarle a la mierda y decir no somos más tus amigos, nos das miedo que nos transmitas esa infección y sos raro y sos distinto y no sos más nuestro amigo. En vez de hacer eso, lo que hicieron fue decir, te queremos. Y no solo eso, sino que también se pusieron de acuerdo para atravesar unos procesos muy difíciles para poder acompañarlo a este niño portante en los momentos de más salvajismo. No importa, no quiero, estoy siendo muy abstracto, pero de vuelta, no me quiero detener en lo que no me importa o en lo que no me parece tan trascendental de toda esta historia, por eso estoy poniendo estas palabras así medio difíciles, pero se pusieron de acuerdo en atravesar unos procesos corporales, mentales, hicieron los 3, hicieron toda una movida muy grande, investigaron, etcétera, como para poder acompañar a este niño en los momentos de dificultad teniendo esta infección. Y al mismo tiempo lograron de alguna manera convertirse en algo parecido a lo que este niño le sucedía cuando el virus atacaba, y le dieron estas características nuevas que adquirieron a través de ese proceso por el que tuvieron que pasar. También era positivo, porque de alguna manera pudieron, en los momentos en los que se lo tenía que aislar a este niño, fue acompañado por sus amiguitos, que ya estaban a salvo en ese momento porque descubrieron, ya les dije, la manera y descubrieron el colegio de noche. De noche a cierta hora, no me acuerdo a qué hora, hay un toque de queda, no sé si está bien dicho la palabra, pero como que curfew, y no podés salir de tu sala común, de tus dormitorios, no podés salir de ahí. Estos infringieron muchas normas, a veces infringir las normas, nos vamos a dar cuenta a lo largo de esta historia que es justo y necesario. Recordemos que era legal tener esclavos, recordemos que era legal quemar y prender fuego a mujeres en cierta época, y hay algunas cosas que es increíble que sean legales hoy en día, y a eso me refiero cuando digo está bien a veces ser subversivo y rebelde y desafiar al sistema rompiendo las reglas. Ya van a ver a medida que nos vayamos acercando a 1994, 1995, 1996, 1997, a qué me refiero mucho más de lo que me estoy hablando ahora, porque hasta ahora no han escuchado nada, señoras y señores. No han escuchado nada de esta historia, porque el tirano todavía está débil, el tirano todavía está lejos, acechando, pero en el momento en el que el tirano recobre fuerzas, uy, mamita, no saben lo que se espera. Desapariciones, torturas, engaño, rebeldía, adoctrinamiento, abuso de menores. Hay un montón de cosas que ha sucedido en todo ese periodo que, bueno, muy dignas de analizar y de decir nunca más. Bueno, no sé, creo que eso. Denme una pausa, así sigo. Disculpen la pausa, que por ustedes no hay ninguna pausa, pero yo pongo pausa para ordenar mis pensamientos y de saber cómo seguir y cómo no seguir. A eso es lo que hago cuando toco el botoncito. Y pido disculpas, soy muy buen editor, por supuesto, gracias. Bueno, quería contar un poquito cómo fue la historia de el profe preferido del pendejo, el portante. Nada. Se hicieron amiguitis, los 4, etc. Pasaron cosas que les iré contando o no, depende que tanto me interese para el
la perspectiva que le quiero dar a toda la biografía de este líder político. Y volvió a la escuela, esta persona ya siendo adulta, como profesor de una de las materias. Bueno, vale aclarar, por supuesto, que uno de los mejores amigos de estos 4 personas que dije era el padre del pendejo. Esta persona siempre un poco se burlaban, los alumnos de esta escuela pupila se burlaban del aspecto físico de esta persona porque era una persona pobre. Era una persona pobre que vestía ropa vieja, ropa con olor a humedad, a naftalina. Una persona que era muy inteligente y era muy capaz, por algo fue el profesor preferido del pendejo. Pero no todo el mundo era tan bueno, tan inclusivo, tan abierto como el maestro que insistió para aceptarlo al colegio aunque tuviera esa infección. Cuando salió del colegio buscó trabajo por muchos lados, se lo han negado solamente por portar esa infección. Entonces quiero hablar un poco acá de la meritocracia, ¿verdad? Hay gente seguramente mucho menos capaz que el portante que ha logrado acceder a puestos de trabajo, pero que eran mucho menos merecedores de ese puesto que el portante, pero esta persona solamente por tener esa condición de portante se le ha denegado ese trabajo. Profesores mucho peores que él han ocupado cargos en esa escuela pública, y vale aclarar, lo iba a decir después pero lo voy a decir ahora ya que estamos hilando. Lamentablemente solamente duró un año esta persona como profesor, entre 1993 y 1994, porque un colega suyo, un profesor colega suyo, que by the way era también su compañerito de colegio, iba al mismo curso que él cuando eran chiquititos y se odiaban, sobre todo el colega más que el portador, le informó por una serie de cosas que sucedieron que no me interesa tocar en este momento, si bien es algo muy interesante, pero no lo puedo ligar con algo particularmente sociopolítico, que es lo que me interesa darle la perspectiva de todo este relato. No lo contaré ahora, pero pasaron cosas de vuelta y a fin de año ese colega le contó a todos los alumnos en sus clases que efectivamente el profesor era portante de esa infección. Las familias, los padres, les sadres enojadísimes pidiendo su expulsión inmediata. Que cómo van a contratar a un portante y mi hijo va a estar en el mismo aula que un portante. ¿Cómo un portante va a ejercer la docencia? Fuera, eso dijeron. Así que, por supuesto, el maestro, que era el director en ese momento, el mismo que era el profesor de él, que lo accedió, que en los 90, en 1993, 94 era el director de esta escuela, no rechazó esos reclamos de su familia, pero renunció, él honrosamente renunció, dijo yo no voy a estar en un lugar donde no se me quiera, algo así, y se fue. Siguió siendo entonces pobre y siguió siendo, ¿cómo se dice? Cuando uno es undermined, como cuando uno se tuvo que ganar la vida de manera mucho más... subcualificado. Como estaba sobrecalificado para los trabajos que tuvo después, solamente de vuelta por ser portante. Bueno, eso por un lado, estamos hablando de los aspectos que me importan destacar del tercer año de cursada del pendejo. Voy a hacer otra pausa. Bueno, he tomado una decisión y mi decisión es que voy a cerrar acá el tercer año de cursada de El Pendejo, porque podría hablar de algunas cosas más, pero no sé de vuelta si son si tienen tanto que ver con la perspectiva sociopolítica que le quiero dar
a este relato, a esta biografía del pendejo. Así que voy a cerrar acá, pero en el próximo episodio empieza la verdadera cuestión. Empieza a embarrarse la cancha. Vamos a empezar a hablar de ciertos movimientos políticos que renacen, primero a modo de broma, después nos damos cuenta de que empiezan a escucharse más en distintos lados. Estamos hablando de este pendejo, ya empieza a ser un adolescente, 14 años, y empieza a enterarse de cosas un poco más heavies, de lo que tiene que ver con su sociedad, con su comunidad. Cosas un poco más adultas, un poco más difíciles. Pero bueno, no voy a spoilear y quédense tuned para el siguiente capítulo. Adiós.